La crisis inmobiliaria en China se está alargando y sus consecuencias ya afectan a otros sectores de la economía. Es evidente que el país atraviesa un momento muy complicado. He revisado varios informes recientes y, honestamente, preocupa lo que podría pasar. Uno de los principales focos de tensión es, precisamente, el sector inmobiliario. Cada vez son más los jóvenes chinos que se ven forzados a mudarse a zonas más pobres, donde las viviendas disponibles son de mala calidad. Mientras el mercado siga desplomándose, la economía del país no logrará estabilizarse ni avanzar como se espera. China se ha convertido en una especie de bomba de tiempo. Su situación es alarmante. La revista The Economist incluso señala que el modelo económico impulsado por Xi Jinping está fallando. Durante los últimos años, la propiedad inmobiliaria pasó de ser una fuente de crecimiento a representar un grave riesgo. En 1989, quedó claro lo que más temía el Partido Comunista Chino, que su propio pueblo se rebelara. Ese año, miles de estudiantes salieron a manifestarse en la plaza de Tiananmen exigiendo libertad y democracia. Ese acto representó una amenaza directa al poder del partido. Tanto así que decidieron responder con violencia brutal. Mataron a miles de personas, muchas otras desaparecieron, simplemente por pedir un futuro mejor. Desde entonces, el gobierno nunca asumió responsabilidades. No pidió perdón, no ofreció explicaciones. En su lugar, bloquearon cualquier referencia al tema, lo censuraron en Internet y lo borraron del discurso oficial. Lo que ofrecieron en cambio fue un trato silencioso. Si la gente se mantenía al margen, recibiría empleos estables, vivienda accesible y un camino claro hacia la prosperidad. Y, durante un tiempo, esa promesa pareció cumplirse. La economía creció a pasos agigantados. Las ciudades florecieron. Millones de personas salieron de la pobreza. Pero ese periodo ya quedó atrás. Hoy el desempleo está en niveles récord. El mercado inmobiliario ha colapsado. Muchos ciudadanos se niegan a seguir pagando hipotecas de viviendas que ni siquiera están terminadas. Los bancos están bloqueando los retiros de dinero. Hay trabajadores que llevan meses sin cobrar. Negocios de todos los tamaños están bajando la cortina. Esta vez, no solo protestan los estudiantes, se ha convertido en una causa común. ¿Recuerdan el caso de Evergrande en 2022? Fue un punto de inflexión. La quiebra de esa empresa hizo que la situación empeorara drásticamente. Miles de personas lo perdieron todo. Y cuando la gente ya no tiene nada que perder, es cuando está más dispuesta a luchar contra el sistema. Por eso hubo protestas masivas contra el partido. Aunque en su momento, hablar de ello en redes o medios era complicado. Incluso un video que hicimos sobre esas protestas fue desmonetizado y restringido. Nos sorprendió porque otros contenidos sobre manifestaciones en diferentes países no tuvieron ese problema. Pero las protestas chinas sí. Afortunadamente, YouTube reconoció su error, aunque tardaron más de un año en hacerlo. Y ahora que vuelvo a tocar el mismo tema, temo que pueda pasar lo mismo con este video. Así que cualquier apoyo en forma de likes o suscripciones ayuda muchísimo. Gracias. Veamos cómo comenzó todo. En China, ser dueño de una vivienda representa mucho más que un simple lugar para vivir. Es la base para la jubilación, la manera de asegurar el futuro de los hijos, e incluso una condición esencial para casarse. No tener casa, en muchas zonas, significa no ser considerado una persona con estabilidad. Por eso, millones de familias pusieron todos sus ahorros en propiedades, muchas veces en casas que ni siquiera iban a habitar, solo para proteger su patrimonio. Todo el mundo creía que la vivienda era una inversión infalible. El mismo gobierno alentó a los promotores a pedir préstamos enormes para construir sin parar. Los funcionarios locales vendían terrenos para financiar sus presupuestos. Y las personas seguían comprando, convencidas de que no había riesgo. Así, el sector inmobiliario se convirtió en la piedra angular del llamado sueño chino. Y, por un tiempo, dio resultados. Los precios se dispararon, la riqueza aumentó, y la gente se mantuvo callada. Pero esa aparente seguridad hoy es una trampa.
Se calcula que hay más de 60 millones de viviendas vacías en todo el país, equivalentes a unos 400 millones de metros cuadrados sin ocupar. Esas cifras serían suficientes para cubrir 6 veces la isla de Manhattan. Eso sin contar los proyectos abandonados, que nunca se terminaron por falta de fondos. Según Goldman Sachs, el valor total de estas obras incompletas alcanza los 93 billones de yuanes, lo que equivale a casi 13 billones de dólares. Esa cifra es 8 veces superior a lo que todos los ciudadanos chinos gastaron en viviendas el año pasado. Mientras tanto, los precios de las casas ya vendidas también caen. Solo en octubre de 2024, el valor de las viviendas nuevas se redujo un 5.9%, marcando el mes número 16 de caídas consecutivas. Para muchas familias, su casa representa su única inversión, su retiro y su red de seguridad. Así que si ese valor baja, todo su mundo se tambalea. La confianza en el sistema se deteriora. Incluso el gobierno lo admite. El sector que antes representaba casi un tercio del PIB ahora es una carga. Ha frenado el consumo, debilitado la confianza empresarial y erosionado la fe en el futuro. Eso es lo que más preocupa al partido, porque ya ocurrió en Estados Unidos en 2008. Entonces, todos pensaban que invertir en bienes raíces era garantía de riqueza. La fiebre por comprar propiedades llegó al punto de adquirir inmuebles que ni siquiera estaban construidos. Muchos compraban no para vivir, sino para revender con ganancia. Al final, quedaron casas vacías, sin uso. Y cuando llegó la crisis, fue devastadora. Los precios se hundieron, los bancos colapsaron y millones perdieron sus hogares. Todo el mundo pagó las consecuencias. La diferencia es que la economía estadounidense era más diversificada. Había inversión en acciones, pensiones, empresas. En China no. La mayoría de las familias tiene su patrimonio ligado únicamente al ladrillo. Un estudio muestra que casi el 70% de la riqueza familiar está invertida en propiedades, no en acciones ni en negocios. Eso significa que están completamente expuestos a la caída. No tienen plan B. Muchos están despertando al hecho de que esa casa que tanto esfuerzo costó, ahora vale menos cada mes. No servirá como pensión, ni para ayudar a los hijos, ni como refugio económico. Según expertos, esta crisis puede ser 100 veces peor que la de 2008. Evergrande es el mejor ejemplo de los riesgos que se tomaron. En los 90, China vivía un proceso de urbanización nunca antes visto. La gente migraba del campo a las ciudades. En 1998, el gobierno permitió que la ciudadanía comprara sus propias casas, algo nuevo hasta entonces. Y eso provocó una fiebre inmobiliaria. Empresas como Evergrande crecieron vertiginosamente. En 2018, era la mayor constructora de Asia. Parecía invencible. Pero era solo una fachada. Desde el inicio, su modelo era insostenible. Vendían propiedades antes de construirlas. Recibían el dinero y en lugar de edificar, lo usaban para comprar más terrenos y repetir el ciclo. El dinero nunca se usaba directamente para construir. Era una cadena sin fin, un sistema piramidal. Y los gobiernos locales lo permitieron, incluso lo promovieron, porque obtenían ingresos de los alquileres de tierra. Alrededor del 50% del ingreso de las autoridades locales venía de eso. Así que cerrar los ojos ante el riesgo era rentable. El problema estalló cuando en 2020, el gobierno impuso la política de las 3 líneas rojas, limitando la capacidad de endeudarse de los promotores. Eso fue como cerrarles el grifo. Sin dinero, los proyectos se paralizaron. Y ahí se supo que Evergrande incluía en su balance viviendas inacabadas, ya vendidas, como activos para obtener más préstamos. Una práctica absurda y engañosa. Y no era solo Evergrande. Toda la industria funcionaba igual. Todo estaba sobreapalancado, como una bomba de tiempo. La única manera de seguir era creciendo sin parar. Pero cuando la gente perdió la fe, todo empezó a derrumbarse. Evergrande incumplió pagos en 2021, luego más. Su deuda offshore llegó a $300.000 millones. Eso desató el pánico. La industria entera estaba en problemas. Los promotores debían $5.3 billones.
Las construcciones se detuvieron. Miles de personas se quedaron con departamentos sin terminar, apodados apartamentos podridos. Algunos se mudaron igual, sin agua, electricidad ni ventanas, solo para no perderlo todo. Una mujer de 55 años contó que usaba todos sus ahorros en una casa sin terminar. Subía agua en bidones a pie cada día. Compartía baño improvisado con más de 20 personas. Y no es un caso aislado. Cuando preguntaban por los retrasos, recibían solo excusas. Muchos no pudieron más. El 1 de julio, un grupo decidió dejar de pagar las hipotecas si no se reanudaban las obras. Ese fue el inicio del boicot. Rápidamente, otros proyectos se unieron. Para el 12 de julio, ya eran más de 100. Hoy, hay más de 300 en todo el país. La gente también protesta en las calles. Videos son censurados. Manifestantes desaparecen. Pero cada vez hay más personas dispuestas a enfrentar al gobierno. Muchos corrieron a sacar su dinero de los bancos, por si acaso. Pero descubrieron que ni siquiera eso podían hacer. Las cuentas estaban bloqueadas. El dinero había desaparecido. Los bancos no pueden recuperar las deudas porque las viviendas no existen. Si siguen acumulando pérdidas, algunos pueden quebrar. Un gran banco ya limitó retiros. En lugares como Zhengzhou, miles protestaron cuando un banco rural congeló millones en depósitos. Descubrieron que ese dinero había sido desviado a proyectos inmobiliarios y de gobiernos locales. Cuando fracasaron, los bancos pequeños colapsaron. Para evitar un desastre, el gobierno fusionó o rescató más de 290 bancos rurales solo en 2024. Pero el sistema está en riesgo. Nadie sabe cuánto dinero se perdió en inversiones arriesgadas. Incluso los bancos estatales acumulan préstamos peligrosos. El sector financiero y el inmobiliario representan juntos gran parte del PIB chino. Al principio, el gobierno se oponía a rescates, pero ahora, al ver el riesgo sistémico, está cambiando su postura. Otras industrias tampoco se salvan. Las ganancias empresariales están cayendo, los empleos desaparecen. En 2024, las utilidades industriales bajaron 3.3%, tercer año consecutivo de caída. Incluso los sectores tecnológicos y de energías renovables no logran compensar. Las familias ya no se endeudan para comprar vivienda o autos. La tasa de desempleo juvenil está por las nubes. Solo en 2024, más de 11 millones de graduados ingresaron a un mercado laboral saturado. Muchos aceptan trabajos mal pagados. En Internet, se hacen llamar niños de cola podrida, en alusión a las construcciones abandonadas. Ruegan por cualquier empleo. Y los adultos mayores tampoco están mejor. Más de 94 millones siguen trabajando a pesar de tener más de 60 años. Y esa cifra seguirá subiendo. China funcionó por años a base de deuda, promesas y expectativas. Pero ahora que llega el momento de pagar, todo se tambalea. Fitch rebajó la perspectiva de la deuda china y proyecta que crecerá del 61% del PIB en 2024 al 74.2% en 2026. Un nivel superior al que tenía tras la crisis de 2009. Pero esta vez, la economía no crece lo suficiente para sostenerla. Pekín ya se quedó sin soluciones fáciles. Ha recortado impuestos, lanzado estímulos y gastado como nunca. Pero sin confianza del pueblo, nada funciona. Y con más protestas, hipotecas impagas y ahorros congelados, la presión solo va en aumento. Y si la historia sirve de guía, solo queda esperar que no termine, una vez más, con tanques en las calles.